Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a comenzar en esta microclase el estudio de la vía de las pentosas fosfato o del fosfogluconato. Me presento, soy la doctora Victoria Aguirre, profesora titular de la asignatura Bioquímica de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. En esta clase vamos a tener como objetivos conocer las principales etapas de la vía de las pentosas, identificar las conexiones que tienen los intermediarios con la vía glucolítica, interpretar su rol fisiológico en los diferentes tejidos, especialmente en el metabolismo eritrocitario. La vía de las pentosas o ruta del fosfogluconato es una ruta alternativa para la degradación de glucosa, cuya función principal es producir NAD-fosfato reducido, fuente de equivalentes de reducción para distintas biosíntesis, y ribosa 5-fosfato, precursor de nucleótidos para la síntesis de todos los ácidos nucleicos. Todo esto a partir de glucosa 6-fosfato. La ruta entonces, ¿para qué nos generará las pentosas fosfato? En particular para la síntesis de nucleótidos. Estos nucleótidos servirán como base o estructuras ciliares de todos los ácidos nucleicos, para coenzimas como NAD, FAT y la coenzima A, y para precursores o nucleótidos trifosfato de gran importancia, ya sea bioenergética o activadora de biosíntesis de compuestos más pequeños durante el anabolismo de sustancias más complejas. ¿Y para qué vamos a utilizar el NAD-fosfato reducido? Para la biosíntesis de ácidos grasos, biosíntesis de colesterol, de algunos neurotransmisores, de los nucleótidos, también para el metabolismo de fármacos, aquellos que son oxidantes, entonces necesitamos mantener el glutatión, que es un poderoso antioxidante, en estado reducido, y el NAD-fosfato reducido va a mantener al glutatión en estado reducido mientras se oxida, y para mantener al sistema de la P450 monooxigenasa de los microsomas hepáticos de manera funcional, y estos microsomas son los responsables de metabolizar muchos xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Son compuestos que no son naturales, por ejemplo, muchos fármacos y también algunas toxinas que pueden ser inactivadas o metabolizadas para su excreción. ¿En qué tejidos se va a dar esta vía? Se va a dar en el hígado, importante lugar de síntesis de nuevo de ácidos grasos y triglicéridos. Se va a dar en la glándula mamaria durante el periodo de lactancia, en el tejido adiposo, lugar importante para la acumulación de triglicéridos, y en los llamados tejidos esteroidogénicos, es decir, aquellos que sintetizan derivados o formas activas, principalmente hormonas de tipo esteroide, por ejemplo, a partir de las glándulas suprarrenales, los testículos y los ovarios. También es muy importante, ya lo vamos a ver, en el eritrocito o glóbulo rojo. ¿Qué características tiene la vía de las pentosas? La vía de las pentosas monofosfato consisten en dos series de reacciones de oxidación irreversibles, seguidas de reacciones de interconversión reversibles entre esqueletos de azúcares fosfato. Desde el punto de vista energético no se produce ni se consume ATP en el ciclo y ocurre en el citosol de los tejidos que les mencioné y en los glóbulos rojos.
Las fases de la ruta de las pentosas comienza con el metabolito encrucijada, la glucosa 6-fosfato, que a través de dos reacciones consecutivas de oxidación generará las dos moléculas de NAD-fosfato reducido, que es nuestra principal ganancia, para dar la ribulosa 5-fosfato. Es una cetosa fosfato que puede sufrir cambios en su esqueleto a una aldosa, ribosa 5-fosfato, o a una cetosa, que es la silulosa 5-fosfato. Fíjense que tienen 5 carbonos. Y ahí comienza la fase 2 de interconversión de estos esqueletos, donde estos dos compuestos de 5 carbonos que están fosforilados pueden intercambiar algunos entre ellos y formarse la pseudoheptulosa 7-fosfato de 7 carbonos y el gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Luego, una conversión posterior, reversible, puede dar a partir de estos 10 carbonos un compuesto conocido ya por ustedes, la fructosa 6-fosfato de 6 carbonos y la eritrosa 4-fosfato de 4 carbonos. Posteriormente, se pueden combinar de manera alternativa la ribulosa 5-fosfato, convertirse en silulosa 5-fosfato otra vez y volver a combinarse, en este caso ya 4 carbonos con 5 carbonos, en un esqueleto de gliceraldehído 3-fosfato y otra vez obtener fructosa 6-fosfato. Todas estas reacciones son reversibles y constituyen las etapas de la fase 2 o no oxidativa. Vamos a ver un poquito las reacciones. La fase oxidativa genera por cada molécula de glucosa 2 moléculas de NAD-fosfato reducido, una de ribulosa 5-fosfato y hay una descarboxilación, o sea, se pierde una molécula de dióxido de carbono. Aquí tenemos que este metabolito encrucijada, que es el mismo que comienza la glucólisis o desde donde parte la gluconeogénesis, por ejemplo, se puede combinar con el NAD-fosfato oxidado, la coenzima de interés, a través de la reacción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es la enzima reguladora de esta vía. Se forma un intermediario muy inestable que es la 6-fosfogluconolactona y ya tenemos una ventaja metabólica, ya tenemos una coenzima reducida, lista para ser utilizada en anabolismos. La 6-fosfogluconolactona sufre posteriormente una ruptura de su esqueleto interno por agregado de agua con la lactonasa y se transforma en el 6-fosfogluconato, el compuesto que le da nombre a la vía. Y el 6-fosfogluconato posteriormente vuelve a oxidar a otra coenzima NAD-fosfato, generan la segunda molécula de NAD-fosfato reducido, el intermediario inestable es un oxoácido que descarboxila espontáneamente y me forma esta cetosa 5-fosfato. Es cetosa porque tiene un grupo ceto y un esqueleto típico de azúcar con un grupo fosfato en la posición 5. Es la ribulosa 5-fosfato. La fase no oxidativa incluye entonces la interconversión de azúcares de 3, 4, 5 y 7 átomos de carbono y las enzimas de la vía se denominan fosfopentosa isomerasa, fosfopentosa epimerasa, la transcetolasa que utiliza la tiamina pirofosfato, que es un derivado vitamínico del complejo B, y la transaldolasa. Son todas enzimas de interconversión. Y aquí vemos que en la fase no oxidativa primero trabaja la epimerasa para dar la ribosa 5-fosfato, muy importante, uno de nuestros fines de la vía.
La interconversión de 5 carbonos entre una cetosa y una aldosa fosforilada se hace por la transcetolasa, que lleva 3 carbonos, ¿sí? Y después, posteriormente, trabaja una transaldolasa para dar fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. La transcetolasa puede volver a trabajar entre esqueletos de 4 y 5 para dar los otros intermediarios. Y fijemos aquí un punto. Estos intermediarios son conocidos. Son intermediarios de la vía glucolítica. Es decir, la vía de las pentosas tiene intermediarios comunes y por lo tanto puede derivar la oxidación final de estos esqueletos hacia la vía glucolítica. Aquí tenemos un esquema muy resumido de estas interconversiones. Y aquí tenemos la conexión que hay entre la glucosa 6-fosfato, que puede entrar a la ruta de las pentosas, y una vez que tenemos lo que queremos, ribosa 5-fosfato y NAD-fosfato reducido, los intermediarios pueden interconvertirse y volver a entrar a la vía glucolítica clásica, que en condiciones aeróbicas terminará en piruvato y en condiciones anaeróbicas a lactato. Aquí tenemos los esqueletos y los puntos de generación de estos metabolitos comunes: gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato y otra vez otro mol de gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que esto es muy importante porque aquí ya tenemos las ribosas útiles para los nucleótidos y ácidos nucleicos, las coenzimas reducidas NAD-fosfato reducidos que hemos obtenido en las 2 primeras etapas oxidativas para la síntesis de otros compuestos como ácidos grasos y esteroles, y los demás esqueletos de números irregulares o poco comunes, como el de 7 carbonos, 4 carbonos y las cetosas, pueden dar lugar a azúcares complejos que también se necesitan en la célula, azúcares de diferente número de átomos de carbono. Si no se utilizan, rápidamente se interconvierten y se transforman en metabolitos oxidables en glucólisis. Por lo tanto, la vía de las pentosas fosfato tiene distintas modalidades según la necesidad celular. Puede parar si se requiere tanto NAD como ribosa, puede desviarse convirtiendo los esqueletos si se requiere más ribosa, 5-fosfato, o también desviarse si se necesita más fuerza reductora que azúcares de 5 carbonos, y si se requiere ATP y NAD-fosfato reducido pero no ribosas, también se puede adaptar. Esto se produce con los puntos de control, y en el caso de necesitarse pentosas para la síntesis de nucleótidos, llegaremos hasta obtener ribosa 5-fosfato y todos los demás pasos van a converger a gliceraldehído 3-fosfato para entrar en glucólisis. Si se necesita tanto de pentosas como de NAD-fosfato, los esqueletos se interconvierten en las oxidaciones y llegan hasta ribosa 5-fosfato. Esto se da, por ejemplo, en los tejidos de alta proliferación. En el caso de necesitarse fuerza reductora y ATP, perfecto, hacemos las 2 primeras oxidaciones y desviamos a gliceraldehído 3-fosfato hasta seguir la vía de la glucólisis, finalizando en piruvato, y el piruvato entrará convirtiéndose por el complejo de la piruvato deshidrogenasa al ciclo de Krebs. Y en el caso que solo se necesite NAD-fosfato reducido, por ejemplo en un tejido adiposo para la biosíntesis de ácidos grasos, o en un
en el tejido hepático o en la glándula mamaria para hacer ácidos grasos de la leche, aquí vamos a tener la conversión más importante de la fase oxidativa y todos los esqueletos van a derivar a gliceraldehído 3-fosfato y después a la vía glucolítica. Por lo tanto, vemos que es una vía catabólica, alternativa, no obligatoria, no es como la glucólisis que es obligatoria para todo tipo celular oxidar la glucosa para tener energía. Esta no es obligatoria o imperativa, solo en algunos tejidos, y se va a desviar en las etapas reversibles hacia uno u otro metabolito gracias a la reversibilidad de las reacciones y de acuerdo a la necesidad celular. En los glóbulos rojos hay mucha importancia de esta vía y en general el manejo de los metabolitos, de los catabolismos de la glucosa son muy importantes. Recuerden que los glóbulos rojos son verdaderos sacos de hemoglobina, ¿sí? Transportan oxígeno, pero no lo pueden usar porque dentro de ellos no hay mitocondrias. Por lo tanto, su fuente energética es la glucólisis anaeróbica o vía de Embden-Meyerhof, que da 2 ATP por cada mol de glucosa. También en la vía de la glucólisis tenemos el desvío hacia 2,3-difosfoglicerato de un 10 a un 20% de esta glucosa para hacer un modulador alostérico de la hemoglobina. Este compuesto se fija entre las subunidades y desvía la curva de saturación hacia la derecha, es decir, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y también es importante el catabolismo a través de la vía de las pentosas porque permite mantener el trabajo de la metahemoglobina reductasa. Esta enzima necesita de NAD-fosfato reducido para mantener al hierro en estado ferroso y que no se transforme el hierro en catión férrico y por lo tanto no funcional, dándome metahemoglobina. El NAD-fosfato reducido también ayuda a la formación del glutatión reducido. Y el glutatión reducido es muy importante en el eritrocito. ¿Por qué? El glutatión es un tripéptido formado por glutamato, cisteínas y glicinas. La cisteína aporta un tiol. Este grupo, sulfidrilo o tiol, es muy importante para mantener al glóbulo rojo protegido de la acción de los oxidantes. ¿Qué oxidantes? Justamente aquellos que se producen por la presencia tan importante de oxígeno en su interior. Pueden formarse especies reactivas del oxígeno o pueden formarse peróxidos y son altamente nocivos para las estructuras propias de las membranas de los eritrocitos. Entonces, el glutatión tiene que estar reducido para prever estos ataques de los oxidantes. Y para mantener estos glutationes reducidos, se necesitan siempre niveles altos de NAD-fosfato reducidos. De esta manera, los glóbulos rojos eliminan peróxidos que se forman naturalmente y especies reactivas de oxígeno que pueden dañar a la hemoglobina y a la membrana del propio eritrocito. Aquí vemos que hay un peróxido que, gracias al glutatión, se puede convertir en agua, que es inofensiva, no es letal ni ataca ninguna estructura. Pero este tiol se oxida a un glutatión oxidado. ¿Quién recompone el estado de protección de este antioxidante? La presencia
de esta glutatión reductasa gracias al NAD-fosfato reducido que se produce por la vía de las pentosas. Entonces hay NAD-fosfato reducido, volvemos a generar NAD oxidado, NAD-fosfato oxidado, y si esto se oxida, el glutatión se reduce y puede volver a proteger de la presencia de peróxidos. Todo esto se produce gracias a la existencia de esta vía alternativa tan importante que es la vía de las pentosas fosfato. Aquí tenemos un resumen de los oxidantes. Trabaja el glutatión, la glutatión reductasa utiliza este NAD-fosfato reducido, ¿sí? Y otra vez con el uso de cierto porcentaje, no de todo el porcentaje de la glucosa que se forma como glucosa 6-fosfato dentro del glóbulo rojo, volvemos a tener fuerza reductora. En conclusión, la vía de las pentosas es una vía catabólica oxidativa de la glucosa, pero es alternativa y no obligatoria. No se produce en todos los tejidos. No sirve para rendir directamente ATP. Se produce en tejidos que requieren fuerza reductora de NAD-fosfato reducido para biosíntesis de ácidos grasos, esteroides o glutatión reducido. Se produce en tejidos también que necesitan mucha ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos o coenzima A. Y tiene la posibilidad de conectarse con la glucólisis a través de intermediarios comunes como el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Bueno, espero que esta clase les haya clarificado un poquito esta vía que parece un tanto difícil, pero que es muy importante para nuestra fisiología eritrocitaria y en general de los tejidos que hemos nombrado. Ustedes agradeciendo su atención y disfrutando de estos lapachos en flor que espero próximamente podamos verlos en nuestros paseos con toda la libertad de disfrutar todo el tiempo que queremos y con grupo de amigos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.